llega por mérito, sino llega en función de si entra o no, conforme tengan los genitales, si hay un lugar porque o está ocupado por otro y entonces me toca a mí, después venís vos y así sucesivamente. Y en realidad lo que se está diciendo, lo que hicieron los políticos es decirle al ciudadano, al soberano, al que le dio el poder, ahora te voy a quitar poder. Vos sos un idiota que no sabe votar, yo te voy a decir cómo tenés que votar y te voy a dar un organigrama preestablecido para que vos luego votes conforme yo te estoy organizando la lista. Se pierde entonces el ejercicio soberano democrático. Con un agravante, que haya habido antes de esta ley mayor cantidad de hombres que de mujeres, fue una decisión de las mujeres, porque prácticamente el 55% del padrón es femenino, porque hay más mujeres que hombres y que también votan y han elegido a los hombres para que estén en el Parlamento. No es una imposición del patriarcado, es sencillamente el libre juego electoral. Pero alguien, algún imbécil, determinó que había que imponer una equidad porque el patriarcado disminuía la cantidad de legisladores, como si hubiese habido un impedimento legal. Cuando hoy una presidente puede ser mujer en cualquier país del mundo, lo hay en América, lo hay en Europa, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente placa. Esta es otra estafa. Por ejemplo, yo quiero poner una empresa y tomar 40 empleados. Tengo que tomar 20 empleados varones y 20 empleados mujeres. Y esto se está discutiendo ya fuertemente en Argentina. ¿Por qué razón? Bueno, porque, primero, yo como empleador tengo que tomar como empleado a quien se me dé la gana. Segundo, voy a tomar a la persona en función de su experiencia, de su currículum, de las referencias, de las recomendaciones, de la simpatía que me caiga, que tenga, de la impresión que me parezca. No, ahora tengo que tomarlo en función, a ver, este está más capacitado que esta, pero me falta una mujer porque si no estoy desequilibrado en los cupos. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es el siguiente: la mujer gana menos que el hombre, algo que la evidencia empírica destruye por completo. Si uno toma una mujer y un hombre en una misma empresa, la misma cantidad de años, con el mismo rango, la misma función, la misma jerarquía y la misma zona de trabajo, ganan lo mismo. Esto es así. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, fíjense qué razonamiento fácil. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, entonces esto es una ventaja para la mujer, porque todas las mujeres fácilmente conseguirían trabajo. Y se les complicaría a los hombres conseguir trabajo porque no podrían competir con las mujeres, porque el capitalista, empleador, explotador solamente tomaría mujeres para pagar menos sueldos, para gastar menos en sueldos. Y sin embargo eso no pasa. Es otro de los inventos en donde se atenta contra la libertad laboral, contra la meritocracia y contra la libertad contractual. Fíjense cómo la ideología de género va aplastando nuestras libertades en cada ámbito donde se mete. Siguiente placa, por favor. Bueno, acá vamos a analizar un poco el otro frente de combate. Fíjense que la agenda global promueve políticas no reproductivas, promueve el aborto, que mata al niño por nacer, promueve la eutanasia, que mata al adulto mayor, promueve el feminismo para desalentar a la mujer a tener una familia, una pareja, un compañero, porque no se ve al hombre como un complemento de la mujer, un complemento psicológico, físico, erótico, afectivo, emocional, sino que se lo ve como un enemigo opresor al cual hay que combatir. Se desalienta. Y luego aparece esto otro que es lo que se fomenta, es lo que se trata de instalar como natural, como normal, lo que se pretende sugerir, lo que se pretende inclusive promover y financiar desde el Estado, ¿no? Primero tenían el Día del Orgullo Gay, ahora es el mes del Orgullo Gay, porque además detrás de esto siempre hay mucho negocio. Vamos a ir, y además todo esto es presentado como un alegre carnaval, y ya no vamos a ver que no es ninguna gracia padecer lamentablemente una tendencia sexualmente desordenada como lo es la homosexualidad. Y vamos a la siguiente placa. Bueno, por ejemplo, en la Constitución Nacional, para ser funcionario público es necesario tener
dos requisitos: mayoría de edad e idoneidad. Ahora también con ser travesti también alcanza. Entonces, se pone el cupo para que en el Estado trabaje una determinada cantidad de travestis por el hecho de tener una disonancia cognitiva entre lo que son y lo que creen que son. Entonces, por el hecho de tener una vida contraria a su naturaleza y un disfraz a cuestas, eso ya les permite y los habilita para trabajar en el Estado. Siguiente placa. Acá aparece una trampa. Si yo, como les decía hoy, autopercibo ser aquello que en verdad no soy, no importa la biología, no importa mi realidad natural, lo único importante es mi autopercepción. Eso es lo que determina mi sexualidad. Entonces, el Estado, en lugar de ceñirse en la ciencia, en una verdad observable, en una verdad objetiva, en una realidad objetiva, no. Se ciñe en la fantasía y en el autoengaño de una persona que tiene un problema, un conflicto grave consigo mismo. Entonces, le da el INE, o el Documento Nacional de Identidad, amparado en una ley de identidad de género, que habla del cambio de sexo. Para que te den eso, tenés que hacer el cambio de sexo. No existe el cambio de sexo. ¿Cómo no existe el cambio de sexo? Lo dice la ley, el cambio de una persona que se opera. Bueno, eso es un cambio estético. Eso es una amputación de genitales. Nadie cambia de sexo. En todo caso, cambia de estética, cambia de fenotipo, cambia de apariencia. Inclusive a pesar de cirugías que se hagan bastante insanas, cuestionables, porque se trata de amputarse un órgano sano del cuerpo, y encima inyectándose todos los días estrógeno y bloqueador de testosterona para tener una forma feminoide, una apariencia feminoide, luchando contra la naturaleza. Entonces el Estado naturaliza, y ¿qué ocurre? No solamente el Estado institucionaliza un engaño, una mentira. Ahora, si alguien quiere incurrir en esto, que lo haga. Yo estoy a favor de la libertad, pero no a costa de mis impuestos, porque el Estado, todos los tratamientos de cambio de sexo, que no son cambio de sexo, los pagamos entre todos con el dinero estatal. Yo todo lo que les cuento es lo que ocurre en Argentina. Mucho de lo que les cuento ya ocurre en México, y si no ocurre en México va a ocurrir dentro de un año. Porque cada vez que vengo, esto es progresivo y agravado. Entonces, hay un problema adicional. Si yo llamo por su realidad natural a estas personas, por su nombre de verdad, o lo llamo como él, o lo trato como un varón, que efectivamente lo son, yo cometo crimen de odio, es decir, homofobia en este caso. Y la homofobia no existe. La homofobia, como su nombre lo indica, fíjense cómo adulteran las palabras, es una fobia. ¿Qué es una fobia? La fobia es un desorden mental que están clasificados en los manuales de psiquiatría. El DSM-5 es el último, el más moderno. Ahí están delimitadas taxativamente todas y cada una de las fobias. Ahora, está la claustrofobia, la fotofobia. No existe la homofobia. No existe un desorden mental. El desorden mental lo tienen ellos y lo acusan a uno de tener un desorden mental. Es una palabra insultante con un contenido político de carácter peyorativo y cancelatorio para desacreditar al que se opone a la ideología de género con un agravante adicional. El que es disidente de la ideología de género es un enfermo mental, padece una fobia por disentir con estas políticas. Y el crimen de odio, ¿qué es el crimen de odio? Es cualquier manifestación, no es ni más ni menos, esta es la definición que yo mejor encontré, que pude dilucidar. Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Eso es crimen de odio. Cualquier cosa que se manifieste en este sentido es crimen de odio. Vamos a la siguiente placa. Bueno, nosotros fuimos el primer país en aprobar el mal llamado matrimonio homosexual. ¿Por qué mal llamado matrimonio homosexual? Porque el matrimonio viene de matriz, la matriz es el útero materno, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o la potencialidad de la maternidad. Entonces, el Estado, por ser este vínculo de orden público, siempre ha legislado para proteger el matrimonio entre hombre y mujer, es decir, el único matrimonio posible,
porque no existe otra unión de la cual pueda surgir la maternidad. Entonces, el concepto de matrimonio homosexual es una contradicción en sí misma, porque por las características de ese tipo de vínculos no hay ninguna posibilidad de maternidad. Además, el Estado no tendría por qué inmiscuirse, porque este tipo de vínculos es un vínculo de carácter privado. No es un vínculo de orden público, porque no existe ninguna posibilidad ni potencialidad de que exista prole, de que existan nuevos mexicanos. Entonces no hay nada que legislar. Sencillamente, si estas personas quieren comprar una casa, irse a vivir juntos, heredar, testar, comprar un auto, irse de vacaciones, nada se lo impide. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Sencillamente tolerarla, nada más ni nada menos que eso. No otra cosa. No promoverla, no fomentarla, no financiarla, no sugerirla, no educar a los niños presentando esto como una festiva alternativa. Bueno, no, pero ¿cómo puede decir eso? Si en todo caso, si dos personas del mismo sexo le reclaman al Estado el derecho al matrimonio y el Estado no se los da, es un Estado homofóbico. Ya dijimos y sabemos que la homofobia no existe, es un Estado que está discriminando, como si la discriminación fuese un acto de injusticia. Nos han hecho creer que discriminar es malo. Otra palabra que ha sido denaturalizada en su significante histórico, que sencillamente es elegir, optar, es un acto de inteligencia discriminar. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo soy ciego y le pido al Estado que me otorgue el carnet de conducir, ¿debe el Estado otorgarme el carnet de conducir para no discriminarme? Sería un acto de irresponsabilidad estatal. Muy bien, ¿por qué el Estado no me puede dar el carnet de conducir? ¿Por qué no puedo conducir? ¿Por qué el Estado no le debe dar a dos personas del mismo sexo el carnet matrimonial? Porque no es un matrimonio. Eso no quiere decir que no tolere que se vayan y hagan lo que quieran, pero es un vínculo de carácter privado, como un vínculo de amistad. Como un vínculo de amistad. Punto. No tenemos, el Estado no tiene nada que hacer allí, excepto tolerar. Y ahora voy a agregar otra palabra que va a ser polémica. En la medida de lo posible, desalentar y desaconsejar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona que fuma, no es mi caso, dice, por lo menos en Argentina, hay una política pública dentro de la cual uno compra un paquete de cigarrillos y el paquete de cigarrillos tiene un cartel que alerta y dice, esto produce cáncer. Aquí también. Ah, bueno, muy bien. Es una política pública para tratar de fomentar la salud. El Estado tiene que fomentar hábitos operativos buenos, aquello que es bueno y fecundo. Pero ¿qué tiene de malo? Lo importante es el amor, lo importante es la felicidad. Miren, no es tan así. Ahora les voy a arrojar una serie de cifras que seguro que son públicas, se pueden conseguir, son abiertas, pero nadie se encarga de difundir, porque el solo hecho de difundirlas es prácticamente una herejía o una ilegalidad, conforme la religión del género, que es la que hoy nos ha sido impuesta. Primer punto. Más o menos, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, la población homosexual es el 2% de la sociedad. El 2% son homosexuales. Bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, obviamente hay que ayudarlo, comprenderlo, entenderlo, tratar de la medida de las posibilidades, respetarle su libertad y su dignidad, y si podemos tratar de sugerirle de que cambie los hábitos, de que cambie las costumbres, ¿por qué razón? Bueno, miren, de la totalidad de las personas con VIH en Occidente, el 80% son homosexuales. De la totalidad, del absoluto, siendo el 2% de la población. No es que el 2% de la población con VIH son homosexuales, no, el 80%. Bien, el 75% de las personas con ETS, enfermedades de transmisión sexual en Occidente, son homosexuales. Un homosexual tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, porque vivir en desacuerdo con la naturaleza trae consigo una tremenda depresión. Por eso tienen 14 veces mayor índice, tasa de suicidio que una persona heterosexual. Y por eso, como tratan de escapar de la realidad, porque no son felices desafortunadamente,
tienen 4 veces mayor propensión al alcoholismo, 4 veces mayor índice de tabaquismo, 7 veces mayor índice de drogas, 14 veces mayor índice de suicidio en la tasa y 12 veces mayor índices de depresión y autoflagelación. En conclusión, según un minucioso informe de la Universidad de Navarra, un homosexual en Occidente vive 25 años menos que una persona heterosexual en promedio. Esto es una tendencia, no es un concepto absoluto, no quiere decir que un homosexual no pueda llegar a los 100 años, pero en promedio vive mucho menos que una persona heterosexual. Entonces, no da lo mismo. Quiero decir, todo esto que es vendido con alegría, con festividad, multicolor, carnaval, la música de los Village People, todo muy bien. Pero luego advertimos que en la realidad de lo cotidiano, más allá de las marchas, del carnaval y de la propaganda, hay personas que realmente sufren, se suicidan, viven drogados, viven angustiados, viven lastimados en su alma, son promiscuos y porque no les importa nada, porque se arriesgan y juegan a la ruleta rusa sexual. Y en una mayoría muy importante, tremendamente abrumadora, padece enfermedades de transmisión sexual, algunas mortales. Vamos a la siguiente placa. Bueno, si no le damos el matrimonio, no pueden adoptar. Ya hemos visto que, por empezar, acá estamos subvirtiendo un principio de jerarquía. ¿Cuál es el principio? Es el siguiente. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del niño a ser adoptado. Primero está el derecho del niño a ser adoptado. Secundariamente, el derecho de la persona adoptante, que es un acto de amor, que es un acto de altruismo, estoy de acuerdo. Pero prioritariamente hay que defender los derechos del niño. La adopción es un derecho legislado para defender al niño, para que el niño recupere aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? A mamá y a papá. Vamos a la siguiente placa. Bueno, momento. Cuando te dicen, no, bueno, lo importante es el amor, etcétera, etcétera, miren, una persona criada y educada en un lugar heterosexual, el 2% de la población puede ser homosexual. Una persona, en cambio, los niños criados en parejas homoparentales, el 34% tienen luego tendencia homosexual. Y ya sabemos que no es gratuito, no es una simple elección de un color de una camisa, es una elección de vida autodestructiva e insana. Por eso dije que el Estado tiene que tolerarlo, no se tiene que inmiscuir en la privacidad de nadie, en la intimidad de nadie, pero no tiene que alentarlo. Y en la medida de lo posible, tiene que desaconsejarlo y hacer campañas de concientización. Sí, pero claro, eso no lo van a hacer, por supuesto. Siguiente placa. Bueno, fíjense, en Argentina tenemos 54 identidades sexuales, ¿no? Bien, por ejemplo, hasta para sacar una cuenta en Facebook. Fíjense el menú, el repertorio que tenemos con notable imaginación, porque, claro, ¿cómo es que el 2% de la población, que además no son el 2% porque los activistas son mucho menos, cómo es que le imponen las leyes y la agenda al 98% restantes? Bueno, después podemos analizar por qué. Lo cierto es que hoy en Argentina tenemos las siguientes opciones. Uno puede elegir ser femenino, masculino, hasta ahí más o menos estamos bien, ¿no? Androgyns, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Hay una categoría que es ninguno. Ese no es argentino, porque hay que tener baja la autoestima para considerarse ninguno. Neutro, pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón, lesbiana gay, asexual mujer, asexual varón, mujer, bisexual varón, bisexual, poliamorox,
y amorosa, poliamoroso. Esta es la rama ecuménica, digamos. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Yo además leí un montón de veces este rosario de posibilidades. Y el que más me llamó la atención y no me entraba en la cabeza y sigo todavía sin comprenderlo, si alguien en el público me ayuda, se lo agradezco. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando leí esto pensé que se trataba de una mujer trapecista. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón. ¿Saben la cantidad de veces que leí esto? Y todavía no encontré mi identidad. Porque no figura el término que me pertenece. Yo soy lesbiana. Vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente planta. Bueno, fíjense esto. Vamos a ver cómo opera con la malicia, el desprecio por la vida humana que opera el lobby y la propaganda. Ustedes que están cerca de Estados Unidos, para nosotros ir a Estados Unidos es casi ir, bueno, es efectivamente ir a la otra punta del planeta. Bueno, ¿se acuerdan de la masacre de Orlando? ¿Sí? El otro día en Salamanca habría, no sé, 200 personas, una sola mujer levantó la mano. A ver, levanten la mano los que se acuerdan de la masacre de Orlando. Ah, es un auditorio memorioso. Hay como 20, 30 personas que levantaron la mano. Pero a los que no se acuerdan, que son la gran mayoría, vamos a repasarlo. Hace, no sé, 7 años, nunca me acuerdo la fecha exacta, en una discoteca homosexual, gay, como le llaman, gay quiere decir alegre, o sea, le dan un toque, le cambian la palabra por un toque atractivo, como si la vida que lleva puesta lamentablemente una persona con esta tendencia fuese alegre. Ya vimos que no es tan alegre. Pero bueno, en un boliche gay, como se conoce habitualmente, un sábado de la noche entró un energúmeno con un arma de guerra y en un santiamén mató 60 personas y un agente de seguridad le pegó un tiro y el asesino murió. Entonces todas las redes sociales, todos los hashtags, todos los perfiles de internet estallaron contra la homofobia mata, era el hashtag, la consigna, y uno veía las caras de cada uno en los perfiles de las redes sociales que revientan y abarrotan, todo el mundo con la banderita multicolor, en solidaridad contra los que padecen la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nunca más, jamás se habló de la masacre de Orlando? ¿No? ¿Alguna vez han escuchado luego que se sigue hablando del tema? Se habló durante una semana hasta el hartazgo, hasta que de un día para el otro, nunca más, y algunos memoriosos, que acá en la sala hay varios, se acuerdan. Pero la inmensa mayoría ya ni se acuerda, de un hecho reciente. A lo mejor la próxima placa nos explique por qué de un día para el otro no se habla más del tema. Porque se descubrió que el asesino era homosexual. Y como un amigo suyo, su amigo, estaba en el boliche, en el bar, en la discoteca, no sé cómo le dicen acá, antro, bueno, fue allí exaltado y con un arma mató 60 personas. Cuando se descubrió que era homosexual, un tipo de lo nuestro no puede ser un asesino que mata a 60 personas, además no puede ser un homofóbico alguien que es homosexual. Entonces se acabó la propaganda. Nunca más se habló del tema. Ahora, vamos a hacer este ejercicio político, esta especulación. Supongamos que el asesino hubiese sido heterosexual. Imagínense todos los años la fecha donde se produjo del día del atentado, habría una conmemoración masiva en todo Occidente. Todas los palacios de gobierno, los grandes símbolos de cada ciudad, desde la Casa Blanca hasta las grandes plazas principales de Occidente, las marchas, con los carteles, con las antorchas, con la foto de los 60 muertos. No les quepa la menor duda. ¿Pero cómo? ¿Por qué no se sigue haciendo eso? ¿Por qué no se hace eso? ¿Acaso no tienen la misma dignidad los 60 que murieron?
independientemente de la orientación sexual del asesino. No nos sirve políticamente seguir recordando este atentado, punto. Es así de sencillo. Así opera el lobby, con la complicidad del periodismo, de los políticos, de muchos bienpensantes que se someten a esta agenda por falta de convicción, por falta de coraje, por falta de formación o por algunos intereses que a veces son difíciles de probar. Vamos para adelante. Bueno, hablábamos todo el tiempo, estuvimos tratando de desenmascarar palabras. No existe la homofobia, no existe el matrimonio homosexual, estoy en contra de la adopción del niño, tiene otra naturaleza que lo que nos vende la palabra adopción como tal. No existe el cambio de sexo. Fíjense cómo constantemente estuve refutando todo el lenguaje que está en agenda. El discurso de odio es sencillamente un instrumento del enemigo para cancelar nuestra opinión. Por eso Giovanni Sartori decía, las palabras estampan su sello en el pensar. Nosotros cuando pensamos es como si hablásemos con nosotros mismos. Pensamos con palabras, si las palabras no son cambiadas, prohibidas o desnaturalizadas, como la palabra discriminar a la que hoy me referí, entonces van cambiando nuestra mentalidad. Y como ahora la revolución no es armada, no es con bombas, no es con guerrilla, no es con muros, no es con ejércitos, es cultural, la reivindicación, el uso de la palabra es fundamental. Por eso siempre hay que tratar de ir a la dialéctica, al lenguaje. Fíjense lo que decía en 1937 el pensador francés Maurras. Vamos a la siguiente placa, en su histórico libro Mis ideas políticas. La revolución verdadera no es la revolución en la calle, es la manera de pensar revolucionaria. O sea, no es una revuelta callejera. La revolución es cuando todos los miembros de la comunidad de México piensan conforme a la mentalidad revolucionaria. Ahí es donde ganaron la batalla cultural. Por eso es tan importante salir a contrarrestar esa batalla. Y ahora vamos a ver después cuál es el antídoto contra esa batalla. Primero, qué es lo que quieren destruir y por consiguiente, qué es lo que debemos preservar. Siguiente placa. Bueno, fíjense que se hizo lobby para, acá existe el lenguaje inclusivo. Bueno, esta notable imbecilidad fue tratada de ser impuesta en la Real Academia Española. Siguiente placa. La Real Academia Española hizo un comunicado oficial a través de Twitter diciendo que el lenguaje inclusivo no es admisible. Bueno, ahí lo tienen. Ahora, ¿qué ocurre? Menos mal que la Real Academia Española frenó el asunto, por ahora. Pero, fíjense si hubiesen impuesto el lenguaje inclusivo en la Real Academia Española. Nos destruyen el lenguaje, literalmente. Y si nos destruyen el lenguaje, nos van destruyendo la manera de pensar. Y si a los niños desde la más tierna infancia les imponen el lenguaje inclusivo, además de las porquerías que les imponen en el libro de textos, esos niños van creciendo sin resistencia alguna con la mentalidad revolucionaria. Vamos a la siguiente placa. Bueno, fíjense, hasta el presidente de Argentina, un inútil, que por suerte se va en diciembre, el ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. Este es el portal Infobae, de mucho prestigio en todo Occidente. Yo no sé, tengo la duda, si lo dice por imbécil, si lo dice por convicción ideológica o por alguna cuestión familiar. Siguiente placa, les presento al hijo. Hijo. No binaria. Pobre muchacho, la verdad yo no tengo nada contra él. En todo caso el daño lo hizo el padre en mi país. Pero bueno, vamos entonces ahora a ver algunas cositas. El siguiente placa. ¿Qué podemos hacer? Y acá me voy a meter en lo siguiente. La batalla cultural consiste en influir, concientizar en la opinión del público. Culturalmente, filosóficamente.
Ellos quieren cambiar la mentalidad, nuestra cosmovisión, de toda nuestra civilización. Nosotros, los que estamos en esta lucha, estamos tratando de desenmascararlos, denunciarlos y de revertir y de influir en el público y concientizarlos, alarmarlos y que sientan la peligrosidad que se está viviendo. Pero supongamos que podemos persuadir a millones y millones de mexicanos que son todos guadalupanos, creyentes, devotos, etc. O de cristianos, no católicos, pero que de alguna u otra manera comparten en más o en menos el grueso de nuestros valores. De nuestros, digo, a lo mejor hay gente no católica, incluso no creyente en la sala, pero que tiene una cultura cristiana, que está tratando de ser cambiada. Entonces, van a aprobar el aborto, o sea, la Corte lo aprobó, lo metió por la ventana, así es decir que alguna argucia hizo, ¿verdad? Metemos 20 millones de mexicanos ante la Corte. ¿Cuántos jueces tiene la Corte? Minoría. ¿Cuántos? Una minoría, ¿no? ¿Qué son? No sé, en Argentina son 6, 7, no sé cómo son. 11 son, bueno, 11 contra 20 millones determinan que el aborto sale igual. Hacen una ley contraria al orden natural, van 30 millones de mexicanos a la plaza, y 500 diputados parlamentarios la sacan la ley igual a la espalda de la gente. Entonces, la batalla cultural tiene que servir para concientizar a la gente, pero esa gente, aunque logremos concientizarla, después a lo mejor no tiene a quién votar. Entonces, si esa batalla cultural no viene acompañada de una batalla política, la batalla cultural queda inconclusa aunque la ganemos, porque los que toman las decisiones son los que están en el poder político. Por eso tiene que ir ensamblada una batalla cultural y de manera coincidente una batalla política. O bien un partido político que represente esas ideas, que ya exista, y empujarlo y votar, o crear un nuevo partido que represente esas ideas, para que toda la gente concientizada por esos valores después tenga que votar a genuinos representantes y no a falsos contrarrevolucionarios que después se entregan alegremente a la agenda cultural progresista. El otro día escuchaba una candidata, no voy a hablar mucho de México porque después me echan, porque hay un artículo constitucional que me lo impide, pero el otro día escuchaba una candidata que pensé que era la candidata de Morena. No, era la candidata de la oposición, hablaba del feminismo, hablaba del aborto, del indigenismo, la verdad, digamos, que después me dijeron, no, es la de la oposición. Bueno, estamos con problemas, porque aunque logremos impulsar todo esto y lograr que una masa de gente sea consciente y actúe y active, y después tiene que votar, o votará por el mal menor, pero ese mal menor es funcional y anda en contubernio con el enemigo votando las mismas leyes. Entonces, vamos a la siguiente placa. Vamos a la siguiente placa. Yo sé que acá la palabra derecha tiene una connotación negativa porque los partidos así llamados o con esa denominación han sido corrompidos o bien porque han cometido ilícitos sus dirigentes o corrompidos ideológicamente y en todo caso han dejado de ser representativos. Son una falsa oposición, no constituyen una derecha o alguna vez lo fueron y hoy ya no lo son, aunque nominalmente se los denomine para simplificar. Pero, ¿qué decía Calderón Bouchet? Le preguntaron a un pensador católico tradicionalista, le preguntaron si él se consideraba una persona de derecha, y él dijo, la derecha es una posición política de abierto y manifiesto enfrentamiento con la izquierda. Entonces, dice, me siento incluido dentro de lo vasto de ese universo, porque claro, hay diferentes expresiones que han combatido a la izquierda, que no piensan necesariamente igual entre sí. Entonces, ¿cuáles son esas expresiones? Yo puedo identificar tres. El patriotismo, el liberalismo del siglo XX, no el actual, no el de Gloria Álvarez, el liberalismo del siglo XX, fervientemente antiizquierdista, el patriotismo y el conservadurismo o tradicionalismo. Para mí son esas tres expresiones. ¿Qué ocurre hoy? ¿Cómo ha cambiado el paradigma de la guerra fría con respecto a la que tenemos actualmente? En muchos países del mundo, y así está muy bien que así sea, ha dado llamar un fenómeno que se llama nueva derecha, que une a estos tres sectores que antes estuvieron a lo mejor separados en un mismo espacio.
y cada uno aporta lo mejor de sí. Eso se llama nueva derecha. ¿Qué aportan? Bueno, el patriotismo, por ejemplo, va a pretender que México sea un Estado soberano, que México sea autónomo, decida por sí mismo, no que sea un títere de la ONU. Hablo de México y puedo decir de Argentina lo mismo, porque todos los países están estandarizados con el mismo tipo de leyes. No que sean un títere de una agenda promovida por un organismo supranacional. Yo voto diputados para que los diputados me representen a mí, no para que ellos voten las políticas que le baja el G20. Entonces, el patriota va a defender la autonomía y la característica de su propia idiosincrasia y la fortaleza y la libertad de su patria de elegir su propio destino. ¿Y qué puede aportar un liberal clásico? La libertad, que es muy importante, y el derecho de propiedad. ¿Y qué puede aportar un conservador? Va a estar muy atento a la revolución cultural que nos es impuesta, a todo esto que venimos viendo de alguna manera. Entonces, esto ha sido Trump, esto ha sido Bolsonaro, esto es Javier Milei, esto es Kast en Chile. Falta un referente en México, o a lo mejor no, a lo mejor puede ser Eduardo Verástegui, no lo sé. Ahora, vamos a la siguiente placa. Siguiente placa. O siguiente placa. Una más. Bueno, ya voy terminando, no se asusten. Total, prometo hasta dentro de 7 años no volver. ¿Qué manejan estos sectores que promueven esta agenda? Los medios tradicionales, la televisión, la radio y el diario. Y yo agregaría la educación formal, a través de los planes educativos, a través de los textos educativos, etc. Entonces, esto decimos que estamos en una desventaja tremenda, porque nosotros ¿qué hemos hecho? Y nos refugiamos en las redes sociales, porque no tenemos acceso a los grandes medios. Pero resulta, esto que parece tan negativo, empieza a ser un signo positivo. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Muy bien, esto es el diario Clarín de Buenos Aires. Pasamos 5 horas por día en las redes sociales. ¿Qué hacíamos antes? Y mirábamos televisión, escuchábamos radio, leíamos diarios y además yo me crié en ese formato. Éramos sujetos pasivos. Lo que decía el profesor, el texto que nos daba para leer, lo que decía el cronista en la televisión, el locutor en la radio o el escritor en el diario, uno era un sujeto que consumía esa información y nada más. Con las redes sociales uno deja de ser un sujeto pasivo para ser un sujeto interactivo. Entonces, si alguien que sale por televisión, un político, un periodista, un personaje de la farándula, dice una tontería, puede ser masacrado en Twitter, masacrado en las redes, ridiculizado por los memes, y uno puede enseguida buscar argumentos para retrucar al profesor, que te da un texto totalmente falto de sentido común, con falsos datos, o que da una mala clase. Porque hoy tenemos herramientas dentro de la cual dejamos de ser sujetos pasivos para ser sujetos interactivos. Entonces, primer punto, que los medios tradicionales estén en manos de los que promueven esta agenda ya no es un problema, porque estos medios están en franco retroceso. Cada minuto que miramos redes sociales es un minuto menos que miramos medios tradicionales. Y es más, en los medios tradicionales, en televisión, lo único que hacen es hablar de las redes sociales. No, fulanita grabó un video en su cuenta de Instagram y dijo lo siguiente. No, a ver cuál es el hashtag en Twitter en este momento, voten una encuesta con el QR, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta los medios tradicionales tienen que someterse a lo que sucede en las redes sociales. Entonces, las redes sociales han sido hegemonizadas por los sectores conservadores y contrarrevolucionarios, porque no nos quedaba otro remedio, pero se ha expandido tanto este fenómeno que hoy por hoy es mucho más importante en las redes sociales que en los medios tradicionales. Y peor aún, ¿quiénes son los que más y mejor manejan las redes sociales? Los chicos.
Ahora, dentro de 5, 10 años, esos chicos que van a tener una contaminación muy inferior en términos ideológicos que la que tuvimos en parte de nuestra generación, por lo menos la mía, y además, dentro de 10 años van a ser universitarios, dirigentes, empresarios, actores de la sociedad civil, sacerdotes, en fin, cualquier rol van a ocupar en el contexto de la sociedad. Van a ser, cuando se produzca ese recambio generacional, que tarda 10 años en producirse, números más, números menos, vamos a tener una nueva camada dirigencial de inspiración conservadora. Entonces, yo estoy muy confiado en la batalla que estamos dando y que en el corto plazo vamos a ver revertir, vamos a ver, quiero decir, nosotros vamos a poder observar y apreciar y disfrutar esta suerte de cambio de paradigma cultural, porque hoy pareciera que nos están ganando por goleada, pero la realidad es que emerge de la juventud hacia arriba una reacción conservadora por varios motivos. Uno es por el motivo que indiqué inherente a las redes sociales, y el segundo motivo es que hoy ser progresista es formar parte del status quo, no es novedad, no es rebeldía. Entonces, los jóvenes que son rebeldes por naturaleza buscan rebelarse ante la prepotencia progresista y entonces encuentran otros caminos alternativos, y al rebelarse, hoy la juventud empieza a ser conservadora. Entonces, tengo un gran entusiasmo en torno a todo esto. Vamos a la última placa, creo. Bueno, este es el fenómeno que esperemos que en 15 días esté con Agustín, una charla que dimos los tres en el 2018, en un teatro lleno, todos chicos, todos eran chicos. Y ahora Milei puede ser presidente. Siguiente placa. Del medio. Tengamos en cuenta estos 10 últimos ítems, con esto termino. La revolución no tiene plazos. Vimos que se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, pero en 30 años después gobiernan todos los países del continente. Entonces, aunque uno obtenga una victoria política, aunque uno tenga una victoria legal, electoral, lo que fuere, sepamos que al día siguiente tenemos que volver al combate porque el enemigo va a redoblar las apuestas, las fuerzas. Las batallas culturales son batallas para formar la opinión del público. Hay que asumirse contrarrevolucionario como tal y con orgullo. No tengamos vergüenza de asumirnos como tal como somos los que pensamos de esta manera. No hay que temer desagradar al ambiente dominante. A veces estamos en un lugar donde se hablan cosas insensatas y uno no quiere decir lo que piensa por temor a estar solo, a pasar un momento incómodo, a desagradar al ambiente dominante. Miren, estamos en guerra. No es una guerra a tiros, es una guerra cultural, pero ojalá, lo ideal es estar en Maya tomando sol en Cancún. La guerra no es cómoda, es incómoda. Y si hay que pasar un momento incómodo, pues adelante. Había un papa, yo nunca me acuerdo, creo que era León XIII, que decía, creo que era León XIII, pero que hay sacerdote por ahí comete un papelón, pero creo que era León XIII, que decía que la primera ley de la historia es no mentir y la segunda no temer decir la verdad. ¿Era León XIII? Bueno, estoy casi seguro, casi seguro. Bueno, ya vimos que a partir de las redes sociales desacralizamos a las autoridades del sistema. Es decir, el locutor, el periodista, el político, el farandulero, el galán de moda que dice una tontería puede ser reventado luego en las redes. Entonces ya no es una autoridad como la que vivimos nosotros, los que ya pertenecemos a otra generación. Los valores perennes no son retrógrados. ¿Qué quiero decir con esto? Son presentes. A ver, vamos a poner un ejemplo. El progresismo nos ha hecho creer que las ideas nuevas son buenas por el hecho de ser nuevas. Entonces, si uno se opone a las nuevas ideas, es un retrógrado, es un dinosaurio, es del medioevo, es de la edad de piedra, de las cavernas. Y acá hay un mito, una falacia, que es la siguiente. Como en el fondo tienen una constitución mental materialista, cree que el mundo de las ideas es como el mundo de lo material. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo dos celulares, uno del 2013 y otro del 2023, y hacemos un sorteo
para que uno de ustedes lo gane. Tiene que elegir uno de los dos. De la misma marca. ¿Cuál va a elegir? El del 2023. Yo haría lo mismo. Porque en materia, por ejemplo, tecnológica, casi seguro, el último artefacto supera al anterior. Pero en el mundo de las ideas, esto es absolutamente falso. Hoy hice un repaso muy rápido de los mandamientos, que no sé cuándo cuándo Moisés los exhibió. No tengo la menor idea en el ámbito temporal, pero sé que es del Antiguo Testamento, tiene siglos y siglos y siglos. ¿Tienen plena vigencia? Absoluta vigencia. Inclusive tanta vigencia que no solamente son valores que nosotros tenemos incorporados, sino que además incluso influyen hasta en la legislación, en el derecho. Por ejemplo, en el derecho interno de un país o en el derecho internacional. Esos principios, y son antiquísimos. En su momento el marxismo fue una novedad. Se cargó 100 millones de personas. El nacionalsocialismo en los años 30 era una novedad. Otra tragedia con millones de muertos para la humanidad. ¿Quién dijo que una idea nueva es necesariamente buena? Puede serlo o no. Depende de su valor intrínseco. No es como la tecnología, el mundo de las ideas. Vamos a poner otro ejercicio. Yo les digo que tengo dos libros. Uno del 2013 y otro del 2023. Vamos a hacer un sorteo y el ganador elige uno. ¿Cuál elige? ¿El del 2013 o el del 2023? El actual. ¿Y qué sé yo? Quiero ver quién es el autor, de qué trata, cuál es la seriedad, déjame ver el índice, a ver si es una porquería uno o el otro. O sea, no quiere un libro porque recién salga, no quiere decir que sea mejor que otro que tenga 10 años de diferencia. No es el ejemplo del celular equiparable al mundo de las ideas. ¿Se dan cuenta? Es un mito, es un cuento. Por eso, cuando nos acusan de retrógrados, no nos dejemos amedrentar por esa falsa acusación, o mejor dicho, con ese estigma. Y acá vuelvo a lo siguiente. Si antes la izquierda pretendía hacer la revolución por la vía violenta y armada, ahora la revolución la quiere hacer a través de cambiar el paradigma cultural que históricamente nos ha sido dado de generación en generación para imponer un paradigma cultural extraño, ajeno y enemigo del que hemos heredado. Entonces hablo de la tradición y progreso. Nosotros, los que defendemos la tradición, porque ellos quieren reventar la tradición, insisto, que es de inspiración cristiana, para imponer un paradigma totalmente distinto. Ahora, en modo alguno, defender la tradición significa estar en contra del progreso, que no es lo mismo que el progresismo. El progresismo es otra cosa y para sintetizar es todo lo que vengo hablando desde que empecé la charla. La tradición y el progreso son dos cosas que se complementan en mutua armonía, y esto lo decía Pío XII en el año 44 en una alocución que él brindó al patriciado y a la nobleza romana. Y decía que la tradición y el progreso se complementan en mutua armonía como dos alas del mismo pájaro, y ponía una metáfora muy linda. Decía que la tradición es como el cauce de un río, y el progreso es el agua vigorosa que transita por ese río. Ahora, ese avance de esa agua no va hacia cualquier lado, si no, nos morimos todos ahogados, arrasa con ciudades, es un maremoto, un naufragio, no. El agua avanza conducida, contenida y tiene un destino y un rumbo trazado. Entonces, el cauce es la tradición y el progreso es el agua que transita vigorosamente hacia un lugar concreto, pero avanza con un sustento. Si no hay cauce, es un naufragio, es el azar, como decía Pío XII, es